Y hoy acá en la Mesa del Profesional vamos a estar hablando del Banco Público de Sangre del Cordón Umbilical del Hospital Garrahan. Normalmente, después de un nacimiento, tanto el cordón umbilical como la placenta son desechados, pero sin embargo, hace varios años ya se sabe y se conoce que dentro del cordón umbilical, la sangre que está dentro del cordón umbilical es una gran fuente de células madres. Por eso hoy me encuentro con la doctora Silvina Cooperman, que es directora del Banco de Sangre Público del Cordón Umbilical del Hospital Garrahan, para hablar de este tema. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, es un tema que hace mucho tiempo queríamos estar tocando como para poder entenderlo bien. ¿Qué son las células madres? Bueno, las células madres son células que pueden dar origen a otro tipo de células, digamos, se diferencian en todas las células del organismo en caso de que sean las células madres embrionarias, que es la que dan origen al ser humano. Es decir, a partir de dos células se diferencian en todas las células de nuestro cuerpo, la piel, el corazón, las neuronas, los infinitos tejidos que tenemos, y dan origen al bebé. Estas son las células madre embrionarias. O sea, ayudan a regenerar otras células. En el caso de las embrionarias lo que hacen es dar origen al ser humano, al bebé. En el caso de las células madre adultas, son células que se regeneran en el mismo linaje, es decir, si son células de la piel, van a dar origen a piel. Si son células del corazón, origen al corazón. En el caso de las células madre adultas, que se obtienen a partir de la sangre del cordón umbilical, son células de la sangre, ¿sí? Las que circulan, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Esas son las células que denominamos células madre hematopoyéticas, dan origen a las células de la sangre. O sea que pueden tener mayor beneficios las células madres de la sangre del cordón umbilical que otras fuentes de células madres, digamos. Es así. Hasta el momento, el único, digamos, uso de estas células madre adultas del cordón umbilical es para trasplante de médula ósea. En aquellos pacientes que requieren un trasplante, que tienen una enfermedad, por ejemplo, como las leucemias, los linfomas, algunas otras enfermedades hematológicas como las aplasias o las inmunodeficiencias. Todo paciente que requiere un trasplante de médula ósea puede usar la sangre de cordón como fuente para su trasplante. O sea que es compatible, ¿no puede tener rechazo inmunológico? Puede tener rechazo inmunológico. Cuando un paciente necesita un trasplante de médula ósea, lo primero que se hace, y esto es a través del INCUCAI, que es el organismo, digamos, estatal que regula todos los trasplantes, ya sean de tejidos, de órganos o de células, se busca un donante dentro de la familia. ¿Por qué? Porque, como vos bien decís, el éxito de trasplante depende en parte de cuán parecido es el donante con el paciente. Compatibilidad. La compatibilidad, tal cual, la genética. Y es por eso que cuando uno busca una médula en la familia, hay un 25% de probabilidades que ese paciente que requiere un trasplante lo encuentre dentro de su familia. Cuando eso no ocurre, tiene que ir a los registros, al registro, por ejemplo, de células progenitoras hematopoyéticas que depende del INCUCAI. ¿Sí? ¿Qué hay en este registro? Hay una base enorme de un montón de médulas de adultos, como nosotros, que van y se anotan en el registro para ser donante de médula ósea. Estos adultos y estos cordones que provienen del Garrahan, que es el único banco público, ¿sí?, están en este registro, con lo cual todo paciente de Argentina o del mundo que requiera un trasplante de médula ósea busca en los cordones, en los adultos argentinos, si hay alguno que sea compatible para hacer el trasplante. Claro, por eso lo importante del banco público, porque también entonces estamos hablando que puede llegar internacionalmente a ayudar a otras personas en salvar vidas directamente. Es así. De hecho, nuestro banco público pudo, digamos, enviar o trasplantar 2 unidades de cordón, una que fue para un paciente en Austria y a otro que fue para un paciente en Italia. Pero permanentemente las médulas viajan de un país a otro porque depende de la compatibilidad. Y acá tocaste, digamos, un tema muy importante, que es cuál es la relevancia estratégica del banco público.
es que estemos genéticamente representados los argentinos, que los que no tenemos antecedentes, digamos, caucásicos o europeos, estamos poco representados en los registros internacionales. Y es tan importante tener representada nuestra población porque un niño, digamos, autóctono argentino no va a encontrar un cordón en Europa o en Estados Unidos, sí lo va a encontrar en Argentina. Claro, son características específicas que es como que se está perfeccionando eso mucho más. Sí. Y digamos, ¿cuánto tiempo el cordón umbilical, cómo es el procedimiento, digamos, de la donación? Porque si estamos hablando del banco público, también hay bancos privados, y que es un tema también que se llaman, nosotros decíamos autólogos, ¿no? Que lo puede usar el mismo chico, el cordón que dona la madre es el cordón que va a donar el niño. Cosa que, ¿cómo es en el banco público? Un cordón umbilical puede ayudar a cualquiera. Sí, es así. La donación es voluntaria, es altruista. Altruista. Toda madre o toda familia que va a tener su bebé en alguna de las maternidades en las cuales nosotros tenemos convenio, que como te contaba, el tema de, digamos, la representatividad genética está dada porque nosotros tenemos maternidades con convenio en todas las provincias de la Argentina o en la mayoría de las provincias de la Argentina, expresa su voluntad de donar y en el momento que ocurre el parto, luego de que nace el bebé y antes de alumbrar la placenta, se hace la extracción de la sangre de cordón. Es decir, no tiene ningún impacto ni para el bebé ni para la mamá, porque como vos bien dijiste en la presentación, es un material de desecho. Con lo cual, el bebé se separa de la mamá, se sigue el procedimiento natural del parto y ahí se hace la extracción de la sangre del cordón umbilical. Y desde esa maternidad lo llevan al Garrahan, que es donde ustedes tienen el lugar de almacenado. En el Garrahan nosotros la procesamos, o sea, le hacemos análisis, la manipulamos de determinada forma para que estas células puedan ser criopreservadas. Es un, digamos, trabajo logístico muy importante porque desde que el bebé nace hasta que se puede criopreservar tiene que pasar un momento determinado para que esas células sigan vivas y se puedan congelar vivas. Entonces viajan en avión, viajan en micro y llegan al Garrahan. Una vez que llegan al Garrahan se procesan y se estudian y se criopreservan a muy bajas temperaturas. Nosotros, claro, o sea, no las congelan, sino que las preservan al mínimo. Sí. ¿A qué temperatura? Menos 196 grados, wow, en unos tanques muy especiales que se llaman tanques de nitrógeno líquido, que tiene el hospital y ahí las preservamos. Qué tecnología que tiene nuestro país, ¿eh? La verdad que es admirable. Sí. El Banco Público comenzó en el año 2005, ¿sí? Así que desde ese año, hace ya 10 años, colectamos los cordones de las mamás que expresan su voluntad de donar y están disponibles para todos los pacientes que lo requieran, ¿no? Que se generen muchas más madres que pidan donar y llamen al Garrahan para estas maternidades que tienen convenios. Es así. Te cuento que nos llegan preguntas a través de nuestras páginas web, de Facebook, y hay una preguntita, 3 preguntitas que son para vos, que voy por la primera pregunta que dice así. ¿Sirve la sangre de cordón umbilical para tratar enfermedades de la médula espinal? Esto lo pregunta Marina de Don Torcuato. Bien, esa es una gran incógnita. A la luz de los conocimientos científicos actuales, para lo único que sirven estas células madre es para tratar enfermedades de la médula ósea. La médula ósea es un tejido que es el que genera las células de la sangre y que está dentro de algunos huesos de nuestro cuerpo. La médula espinal es el tejido nervioso que va por atrás, digamos, por dentro de las vértebras, ¿sí? Y se ofrecen estos tratamientos para, por ejemplo, enfermedades cuando los pacientes tienen traumatismos o enfermedades degenerativas. Aún estos tratamientos son experimentales. Pero degenerativas como esclerosis múltiple, por ejemplo, vos que hablaste de la columna. Sí, como esclerosis múltiple. O sea, ¿cuál sería el futuro más próspero, potencial de estas células madre? Bien, la investigación con estas células es exponencial. Y hace unos años se descubrió que las células madre adultas, por ejemplo, una célula de la piel o un fibroblasto, que son de un tejido conectivo debajo de la piel, puede transformarse manipulada genéticamente, por ejemplo, en neuronas. De ser así, podrían, digamos, generar tejido neurológico o, digamos, cerebral o de la médula espinal para curar enfermedades neurológicas. O sea, vamos de a poco. Una célula madre podría transformarse en una neurona. Sí. Entonces, por ejemplo, enfermedades neuronales degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson podrían el día de mañana
llegar a curarse? Es así, Ajá. es el día de mañana. Hasta hoy, el único uso probado de las células madre, que son las células de cordón, es para trasplante de médula ósea. Claro. Se están haciendo muchos estudios experimentales, algunos exitosos, otros no tanto, pero aún no es un estándar de cuidado. Claro, pero yo me imagino, dentro de estos estudios experimentales, una persona realmente que ya está diagnosticada, que está avanzada la enfermedad, que ya está jugado con todo, prueba a ser, Sí. digamos, bicho de laboratorio, Sí. por decirlo así, Sí. porque realmente si es algo que la comunidad científica está esperando que sean esos los resultados, bueno, me parece que vale la pena. Sí, pero bueno, acá habría que aclarar un punto que creo que es crítico, que cuando, digamos, ya no hay más alternativas terapéuticas, es posible que el paciente se someta a estos procedimientos, digamos, de investigación, pero con cuidado. Con cuidado. ¿Por sí. qué? Porque, digamos, todo paciente que se somete a un estudio de investigación no debe pagar por su tratamiento porque es sujeto de investigación. Tiene que firmar un consentimiento muy claro en donde diga que es una investigación, cuáles son los potenciales beneficios, cuáles son las reacciones adversas o los daños que puede tener. Entonces, interesante, pues puede haber gente que puede lucrar con este tema. Entonces, interesante tu aclaración de que si sos, digamos, una persona que altruistamente te ofreces para la experimentación, no te tienen que cobrar. No te tienen que cobrar. Bien. Y de esto se trata, digamos, el turismo, digamos, sanitario, ¿no? Hay que Bien. tener mucho cuidado y por suerte en nuestro país, a partir de tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene una plataforma de células madre que se las puede buscar, digamos, por internet y ahí hay profesionales científicos digamos, muy reconocidos que hacen bioética y que se puede consultar en qué lugares, digamos, uno puede acudir a ser sujeto de investigación, qué lugares no son recomendables. Bien. Y bueno, guiarnos un poco en todo esto, que la incertidumbre se entiende. La información de los profesionales idóneos están. Sí. Mira, acá tenemos la segunda pregunta. ¿Por cuánto tiempo puede conservarse la sangre de cordón umbilical? Julieta de Bariloche. Bueno, las primeras unidades de sangre de cordón umbilical se empezaron a criopreservar en 1986 y hasta la fecha las células conservadas, digamos, hace más de 30 años, 20 y pico de años, están vivas. Intactas. Uno va haciendo pruebas porque además, digamos, las buenas prácticas de manufactura nos exigen hacer pruebas cada tanto para ver sobre la viabilidad de estas células y para determinar si al momento del trasplante van a ser efectivas. Bien, vamos Esto por es la como camino al andar, sí, ¿no? sí, Porque es claro. muy nuevo. Sí, sí, muy nuevo, pero bueno, ya hay una luz de por dónde Sí, están yendo. Sí. La tercera pregunta. Si dono y mi hijo lo necesita en el futuro, ¿el cordón va a estar disponible para él? Agustina de Villa Crespo. Esto un poco también por los bancos privados, que esto, lo autólogo, lo que solamente es para el niño, hay todo un discurso. Yo no sé la comunidad científica qué opina de esto, pero bueno, respondiendo a esta pregunta, esta persona que dona, después el día de mañana, ¿puede hacer uso de su cordón umbilical o tiene que usar el de un tercero? Y no hay ninguna seguridad porque justamente se donan altruistamente y están disponibles para quien lo requiera. Pero por otra parte, si llegara a requerir un trasplante de médula ósea, tampoco es aconsejable, dado que algunas enfermedades ya vienen determinadas genéticamente, trasplantar al paciente con el mismo cordón, con las mismas células madre. Okay. ¿Sí? Entonces, una vez que se dona, quedan a disponibilidad. Es la gran diferencia con los bancos privados, en donde las familias o las madres hacen un convenio, un contrato, y estas células quedan para este paciente. Por lo que estuvimos hablando ahora, las probabilidades de uso son muy bajas. Ahora, o para un hermano o un pariente. Para un hermano, para un pariente podría ser, con este 25% de probabilidad de que ese hermano que nace sea compatible, entonces aún todavía es incierto. Bien, rapidito, ¿es importante entonces donar? Si le hablamos ahora a la gente que nos está mirando, ¿qué tan importante es donar el cordón umbilical? Como un pedido solidario incluso. Nosotros decimos que es dar vida en vida
Hay personas, digamos, que no tienen otra alternativa terapéutica que un trasplante de médula ósea. En Argentina está esta alternativa y bueno, y hay que aprovecharla. Se invito a las madres a que entren a la página del Hospital Garrahan, que vean si donde van a tener su futuro hijo, digamos, la maternidad en la que va con el Garrahan, y pueden acercarse y hablar con nosotros y aclaramos las dudas. Esto es fundamental, es donar para dar vida solamente con el cordón umbilical. O sea, es genial. Realmente la tecnología, y vos que sos la directora, realmente los felicito a todos por el trabajo que están realizando. Gracias por el espacio para difundir lo nuestro. Un placer. Y bueno, y nosotros seguimos brindando información de toda el área jurídica de la discapacidad con la doctora Silvina Cotiñola. Pero muchísimas gracias, Anita, y vamos a intentar hacer eso, dar información, y yo le pido ayuda a mi querido director. Hola, doctora Cotiñola. Soy Mercedes de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Mi papá es discapacitado respiratorio, padece EPOC y es oxígeno dependiente. Tiene 65 años y cuenta con PAMI, pero la realidad es que si bien no está postrado, puede movilizarse muy poco en forma autónoma. Mi mamá lo ayuda, pero necesita una persona con más fuerza que lo asista. Mi consulta es, ¿el PAMI debe cubrir el asistente domiciliario? En tal caso, ¿cómo debo solicitarlo? Infinitas gracias, Doc. A ver, Mercedes, ¿cómo te contesto cortito? Porque el productor me dijo que haga así, un segundo. Lo primero, te digo que sí, la cobertura de asistente domiciliario está dentro de las prestaciones obligatorias que conforman el vademecum de la discapacidad de acuerdo a la ley 24901. Registremos esto, es obligatorio para cualquier efector de salud, el PAMI no está ajeno. Pero el PAMI sí tiene un formato de brindarnos esta prestación de asistencia domiciliaria. ¿Cómo? Mediante el otorgamiento de un subsidio económico. Un subsidio es un dinerillo que no es reintegrable, que no lo tendremos que devolver y que por supuesto lo debemos canalizar en principio por la agencia de PAMI más cercana a nuestro domicilio. Vos estás en San Vicente, seguramente el de tu localidad, y allí obviamente con una prescripción médica y con las indicaciones de diagnóstico y el pronóstico de tu papá, seguramente se le va a dar curso a este subsidio y básicamente algo muy importante, van a ser todo el grupo familiar visitados por un asistente o trabajador social para verificar si de verdad el grado de dependencia de tu papá es lo suficientemente y de cuantía para que tengan que otorgarle este subsidio económico para que ustedes puedan obviamente afectarlo en la contratación de una persona para su cuidado. Gente querida, estamos llegando al final del año. Yo solamente quiero desearles a todos ustedes que pasen una mejor Nochebuena y ni que hablar, una súper feliz Navidad. Los veo, si Dios quiere, el sábado que viene, ya llegando al fin del 2015. No se vayan del programa porque todavía hay más Desde la Vida. ¡Chau! Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliquea en Ver programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.